Muy buenas noches, sea usted bienvenido a otra emisión más de Nuevo Régimen. Estamos listos para llevarle al análisis y a la opinión temas trascendentales que todos los días impactan en el mundo entero. Así que, Javier Molina, como siempre, agradecida de permitirme acompañarte. Para nosotros es un placer tenerte en Nuevo Régimen. Muy buenas noches, agradeciendo a todo el público que nos está viendo a través de la señal del 26.1 de alta definición. Y a nombre de todo el equipo que tenemos aquí en el estudio y en cabina, les damos la bienvenida. Por supuesto que sí, si te parece bien, comenzamos con los temas que hoy nos importan y nos impactan. Donald Trump se reunió con el presidente de Siria al margen de la cumbre de la OTAN que se realizó, por cierto, en Ankara, en Turquía, anunciando un giro geopolítico importante para Estados Unidos porque ahora anuncia históricamente que retirará a Siria de la lista de países que apoyan el terrorismo. Estamos orgullosos del trabajo que está haciendo. Siria se está convirtiendo rápidamente en una nación muy estable. Eso nos llena de orgullo. Siria se está integrando al Oriente Medio. Siria tiene una cultura fantástica, académicos, médicos, uno de los mejores países del mundo. Pasaron por una fase terrible, pero es un país que llena a muchos de orgullo. Gracias, señor presidente. ¿Quisiera decir algunas palabras? Hemos logrado mucho después del derrocamiento del régimen anterior. Como ha dicho el presidente Trump, en año y medio hemos logrado unificar al país, lo hemos vuelto a encaminar. Por supuesto que esto se debe a la fortaleza del pueblo sirio, a la ayuda del presidente Trump y a la decisión histórica del presidente Trump al levantar las sanciones, así como también a la ayuda de países aliados en la región, Turquía y otros países. El pueblo sirio le agradece al presidente Trump. Gracias. Si Siria sale de esta lista de estados patrocinadores del terrorismo, como se encontraba ubicada, traerá beneficios para esta nación, tanto financieros como diplomáticos. Estaríamos hablando de que Siria ya podría acceder a recursos financieros internacionales que le permitirían su reconstrucción. Pero Javier, hay que señalar que para Donald Trump esta no fue una decisión solamente por buscar una pacificación como muchas veces nos hacen creer. Realmente hay un interés detrás de ello. Como acabamos de ver la reunión con el presidente de Siria y Donald Trump representando a los Estados Unidos, uno pensaría que es una situación de normalización de las cosas que tenían, si tenían este tipo de lista negra respecto a los países que apoyan al terrorismo, que en este caso desde 1979 Siria estaba en la misma. Pero lo curioso es de que tenemos aquí un discurso político que se cae. Nosotros actualmente en México sabemos de que los grupos del crimen organizado son catalogados como terroristas. Antes de que se le metían a los grupos del narcotráfico en esta lista, en el caso de Siria, las personas que están al frente del poder político, tanto Bashar al-Assad como dictador de Siria y su padre, tenían esta categoría. Bueno, la persona que actualmente está al frente del país también está catalogado por parte de Estados Unidos como terrorista. Pero lo que parece curioso es que sabemos que Estados Unidos tiene una estrategia muy peculiar respecto a cómo poder desestabilizar países que no necesariamente se alinean a los intereses. Esta persona que actualmente ocupa el cargo como presidente provisional de Siria llegó a través de un levantamiento militar en donde prácticamente hablamos de que en Siria hubo una guerra civil durante 10 años. Aparte de que existía una guerra civil entre facciones, entre grupos yihadistas del Estado Islámico, gente que apoyaba a Bashar al-Assad, el anterior mandatario, también había un conflicto de manera indirecta entre potencias, es decir, un bando apoyaba a Estados Unidos, otro Turquía, otro Rusia, otro Francia. Entonces Siria tiene una situación muy compleja y es importante hacer el señalamiento porque el presidente actualmente se llama al-Shara, pero anteriormente su nombre de guerra era Abu Mohamed al-Hani.
Este nombre era el título que tenía como máximo líder de una de las facciones de Al-Qaeda, que después se llamó Hayat al-Sham o HTS, que era un grupo fundamentalista que es oficialmente catalogado como grupo terrorista por parte de Estados Unidos desde que Al-Qaeda está señalado como responsable de los ataques terroristas en contra de Estados Unidos el 11 de septiembre del año 2001. Entonces, ¿por qué se genera, Rox, una duda respecto a que este movimiento de grupos terroristas fue implantado por Estados Unidos? Pues el actual presidente al-Sharra, su padre fue asesor político y académico de las dos personas Assad que gobernaron durante prácticamente 40 años Siria. Su hermano fue directivo importante de Pepsi en Irán y está vinculado también con ciertos grupos que en su momento se sabían que al interior de los grupos terroristas de las facciones que operan en Siria le suministraban información a Estados Unidos cuando estaban negadas a participar. Entonces, aquí tenemos una clara disposición geopolítica de Estados Unidos de que cuando un grupo terrorista se someta a los intereses de Estados Unidos y de sus capitales, pueden borrarlo de la lista de estados considerados como promotores del terrorismo. Y otra parte importante, al-Sharra también ya está siendo contemplado para que se le quite de la misma. Entonces, hablamos de una persona que ha sido señalada por crímenes de guerra, por destrucción de patrimonio cultural de la humanidad y sobre todo por ser miembro de uno de los grupos que infligió el ataque terrorista más grande que ha tenido Estados Unidos, que es el de las Torres Gemelas. Por supuesto, mira, y ahora hay que dejar muy en claro, el interés que tiene Donald Trump, desde luego, no son sencillamente acuerdos, como decíamos, por paz, sino por conveniencia y por utilidad. ¿Y a qué me refiero con ello? Siria es un paso estratégico para unir Líbano con Irak y con ello que llegue armamento entre ambas naciones. Hay que recordar que Irak es uno de los máximos enemigos de Estados Unidos, que actualmente se encuentran en guerra. Si Estados Unidos logra ganarse a Siria, cerrarían el paso precisamente a la entrada de armamento y con ello podría pues limitar mucho lo que está sucediendo en Medio Oriente y Estados Unidos poco a poco tener el máximo control. Por otra parte, Líbano, ¿por qué nos estamos refiriendo a este territorio? Recordemos que de este territorio se encuentra este partido paramilitar que es Hezbollah, que precisamente tiene un poderío sumamente fuerte en toda la zona de Medio Oriente. Lo que está tratando Donald Trump es de desestabilizar esta nación para permitir precisamente que pues Medio Oriente quede completamente debilitado y entonces ya nada más voltear el presidente de Estados Unidos a intereses económicos con otras naciones como China. Ya sentiría él que ya perdería el tiempo por estar cuidando o vigilando a estas naciones. Entonces, al ser un paso estratégico, al ser un puente terrestre, es el interés primario de los Estados Unidos entender como amigo o como aliado a Siria. Este es un principio. Y desde luego, como decíamos, a Siria lo que le compete, su interés, es que ya las sanciones económicas o financieras, porque precisamente pues está completamente limitado, no ha sido una nación que se pueda construir por falta de recursos, que se le vuelva a poder inyectar toda esa economía que sabemos que muchas veces y lamentablemente dependen de Estados Unidos. Si Estados Unidos corta el financiamiento a las naciones o a los organismos que dependen muchas veces para que llegara a cabo salud, por ejemplo, alimentación, entre otras instancias, y que eso, pues entonces las naciones terminan doblegándose ante los Estados Unidos. Y yo agregaría a este excelente análisis geopolítico que acabas de aportar para el público de RTV, es de que también Siria representaba una parte importante como aliado regional de China y de Rusia. Una de las bases más importantes que tenía Rusia en la parte de lo que son las zonas de aguas cálidas. Hay que recordar que Rusia la mayor parte del tiempo tiene problemas de congelamiento de sus mares territoriales por estar cercanos al Ártico o por tener una franja costera limitada por enemigos que podríamos decir que son personas y países que no están afines a sus intereses, como puede ser, por ejemplo, Japón. Precisamente es un paso, una parte muy importante de importantes buques y de la Fuerza Aérea Rusa, y también una parte importante con la que contaba China para conectar su ruta de la seda, es decir, la parte de conexión del mercado más importante que tiene China en la parte de la zona continental euroasiática, que es Europa, precisamente de la conexión entre lo que es Europa y China, que es el principal
productor de bienes y servicios y aparte también es un gran consumidor de bienes europeos, una parte importante de una de las rutas de la seda del siglo XXI precisamente pasaba por Siria. Entonces, es una medida geopolítica muy importante. Y el público nos va a preguntar, Rox, bueno, ¿y a cambio de qué Estados Unidos se va a hacer de la vista gorda para quitar a Siria como un país promotor del terrorismo desde su punto de vista y quitar al Al-Shara como una persona terrorista? Pues simplemente porque ya dio garantías de que van a entrar empresas transnacionales estadounidenses y europeas para poder explotar sus recursos naturales, entre ellos el petróleo. Entonces, cuando ya los fines económicos satisfacen los proyectos ambicionistas de Estados Unidos en términos geopolíticos y económicos, se puede borrar de lo que podríamos decir la imagen de que es un terrorista. Y sería importante que pudiéramos ver el cartel en donde vemos cómo Estados Unidos durante 10 años catalogó al presidente de Siria como terrorista. Aquí pueden ver público al presidente de Siria en su etapa cuando era terrorista. Si se dan cuenta, el cartel viene en inglés, es oficial y les vamos a dar una traducción. Dice el cartel: detengan a este terrorista, Mohammad al-Jabali, recompensa por su justicia. Y vamos a pedirle a Rox que pueda leer qué era lo que decía este cartel de una recompensa de $10 millones por su captura. Así decía Mohammad, precisamente, dice también conocido como Abu Mohammad, pues lo que están pidiendo es una recompensa por la justicia, dice Washington DC, Estados Unidos, se está pidiendo precisamente que, dice, ha llevado a cabo múltiples ataques terroristas en toda Siria, con frecuencia dirigidos contra civiles. El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca a identificar o a localizar a Jablaani. Eso es lo que se está señalando y que además por años, porque él estuvo en las cárceles, incluso antes de que este cartel apareciera, con un gran historial terrorista en contra de los Estados Unidos. Así lo vemos cuando los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos se ven beneficiados, sabemos de que podemos borrarlos de la lista de terroristas. Bueno, y así damos como finalizado este tema y ¿qué le parece si pasamos a otro no menos importante? De 17 mexicanos en manos del ICE en Estados Unidos pone en evidencia la realidad de cómo se están aplicando sistemáticamente criterios raciales y del uso letal de la fuerza de la agencia migratoria. 14 personas murieron una vez que estuvieron detenidos. 3 más murieron mientras estaban llevando a cabo los operativos de detención. Esta vulneración de los derechos humanos, desde luego, ha generado que el gobierno de la presidenta Sheinbaum decida escalar acciones que ahora van de la vía diplomática a la jurídica. Ha anunciado la presidenta Sheinbaum que por primera vez se llevarán acciones legales, tanto en México como en los Estados Unidos. Y este es un importante antecedente, Rox, porque primero se agotó la vía diplomática para obligar a las autoridades estadounidenses, en específico al ICE, a que dieran un patrón de respuestas de cómo eran las formas en las que habían tratado lamentablemente a estos 17 mexicanos para que se iniciara un proceso de investigación. Prácticamente durante 1 año y medio no hubo una respuesta institucional que podríamos decir que fuera contundente para poder esclarecer la cuestión de los mexicanos que fallecieron en manos del ICE. Y esta parte es importante porque se puede generar un precedente importante porque al tratar de pasarlo a la vía judicial, ya directamente el gobierno mexicano, en la defensa de los mexicanos que están viviendo en Estados Unidos, pueden entablar una demanda en contra de lo que es el sistema jurídico de Estados Unidos, en la parte de lo que es la relación con el ICE. Y también una parte también muy importante es que el ICE tiene subcontratada la parte de los centros de detenciones, que es donde lamentablemente ocurrieron de esos 17 asesinatos, 14 de mexicanos. Entonces, cuando se pide una investigación para sancionar a la empresa, vemos que se da un paso. Y si nos damos cuenta, la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido una serie de medidas que han pasado más allá de la reclamación oficial o una declaración de prensa. Por ejemplo, al mismo tiempo que se va a plantear que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Fiscalía General de la República, presente esta demanda para exigir judicialmente a las autoridades estadounidenses que se proteja a los mexicanos y se esclarezca estas lamentables muertes,
una parte muy importante también, la parte jurídica, es de que México inició una demanda jurídica en contra de las empresas armamentistas de Estados Unidos que suministran armas al territorio mexicano vinculadas con el crimen organizado. Entonces, creo que tanto demandar a las empresas de armas como la parte de que van a pedir jurídicamente una situación de aclaración por el ICE, se marca una pauta para tratar de jurídicamente castigar estas violaciones a los derechos humanos a nuestros connacionales. Esta decisión la toma la presidenta después del fallecimiento de Lorenzo Salgado, otro mexicano más. Y ella lo señala muy claramente, no solamente se va a pedir una respuesta por parte de las autoridades en cuanto al manejo del ICE o de la patrulla fronteriza, sino también de todas las empresas que trabajan dentro y son las responsables de cuidar o de vigilar a las personas que se encuentran ya detenidas dentro de estos lugares precisamente que se han asentado para los migrantes. Si les parece bien, vamos a ver lo que da a conocer puntualmente la presidenta y cómo se va a manejar este caso. Tomamos la decisión, obviamente vamos a mantener la relación diplomática, de presentar una denuncia ya formal ante las fiscalías estatales y la Fiscalía Federal de los Estados Unidos, a quien resulte responsable por lo que consideramos que son homicidios. O sea, no va a ir dirigida y en los otros casos por violación a los derechos humanos. Ahora hay que señalar que México no se quedará solo, también está pidiendo la intervención de instancias internacionales, como en el caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para que se garantice el respeto y el cuidado de todos nuestros connacionales una vez que hayan sido detenidos. Javier, que este paso es fundamental, es decir, ya son acciones que están pasando y que sí pueden repercutir finalmente en las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, pero que ya no se puede permitir más que se vulneren los derechos de los mexicanos en Estados Unidos. Y no solamente la indignación que está organizando el gobierno de México para jurídicamente pedir aclaraciones y que se respeten los derechos de nuestros compatriotas en Estados Unidos, la situación social también en Estados Unidos está generando efervescencia porque se están empezando a organizar ciudadanos para protestar precisamente por el tipo de medidas fascistas violatorias de derechos humanos que con criterios raciales y en contra de las leyes nacionales de Estados Unidos están haciendo persecución en contra de mexicanos. Y el lamentable caso de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano que llevaba 30 años trabajando en Estados Unidos de manera ilegal, pero que había buscado regularizarse como una persona que pudiera estar de manera legal en el territorio estadounidense y para lo tanto había constantemente a lo largo de estos 30 años pagado sus impuestos para demostrar que era una persona decente, en donde se acreditaba que incluso daba empleo a las personas que le solicitaban en su pequeño negocio. La situación de cómo fue detenido respecto a cómo fue el criterio que tuvo ICE para dispararle, porque argumentan ellos de que tenía los agentes del ICE el peligro de ser atropellados, cuando la situación es que se reporta que estaban buscando a 2 guatemaltecos y por el criterio racial empezaron la detención de la camioneta en donde iba Lorenzo con sus empleados. Él pasaba a recogerlos. Y la parte que es indignante, que posteriormente vamos a ver la declaración de su hijo después del lamentable fallecimiento de su padre, es de que una vez que hirieron a Lorenzo como chofer, lo bajaron de la unidad y todavía lo estaban esposando cuando él ya estaba herido. Y fue precisamente un ciudadano estadounidense quien grabó este hecho. Lorenzo Salgado Araujo fue un hombre humilde, fue un hombre que nomás quería trabajar y para dar mejor vida para su esposa, nuestra madre, y para mis hermanos. Él se levantaba cada mañana y hacía las mismas cosas cada día. Se levantaba, se vestía. Yo quiero que el mundo entero se recuerde de mi papá, que sepa de mi papá que fue un hombre honesto, humilde, trabajador, que él también dio oportunidades de trabajo a muchas personas. Había muchas instancias que gente venía a nuestra casa, tocaba la puerta para pedirle a mi papá la oportunidad de trabajar con él. Y sí, les dio mucha gente, muchos hombres la oportunidad para trabajar con él, para construir casas, para familias en Houston. Lorenzo Salgado Araujo, nacido marzo 3, 1974, en Tatlaya, Estado de México, en los Estados Unidos de México.
Ya lo vieron público el lamentable video de la muerte de Lorenzo y las declaraciones de su hijo. Rox, es importante que los mexicanos que viven en Estados Unidos se empiecen a organizar, porque lamentablemente con el trumpismo político se está dando la tendencia de que estas agencias de migración están actuando con criterios raciales, están violando derechos y sobre todo una parte muy importante, no se le da un reconocimiento a la gran cantidad de mexicanos y latinoamericanos o extranjeros en general que contribuyen a la economía estadounidense, que contribuyen culturalmente y que se han sabido la gran mayoría integrar a lo que es a la sociedad norteamericana, el respeto a sus derechos y que han contribuido económicamente al país. Y esa parte es muy importante porque el ICE tiene como característica de que la mayoría de sus operativos son violatorios a los derechos. Uno, porque no se identifican, no tienen unidades móviles visibles que los identifiquen como una autoridad e incluso han violado una parte muy importante jurídica para los estadounidenses, el respeto a la propiedad privada en la casa, en donde han hecho operativos violando ese derecho constitucional porque no llevan una orden de aprehensión. Es una situación lamentable. Fíjate que me sigue llamando la atención, pese a la evidencia que existe por los videos, que Estados Unidos sigue justificando que sus acciones son en defensa propia. Y la pregunta, lo que queda aquí es que, ¿qué pasaría en un supuesto que México ganara estas demandas? Primero tendría que resarcir a las familias afectadas. Después tendría que llevar ante la Corte y sujetar a un procedimiento legal a los agentes del ICE que cometieron precisamente esto. Lo obligaría a cambiar las leyes en cuanto a migración que tienen establecidas en Estados Unidos y desde luego en cuestión de estos lugares en donde tienen la detención de los migrantes, también tendrían que cambiar las formas internas de manejar y control precisamente. Pero la pregunta es si Trump lo aceptaría. Esa es la gran pregunta, Roxana. Exactamente. Bueno, pues hasta aquí queda precisamente tema que tenemos a su discusión. Usted también nos importa mucho su opinión. Tenemos que hacer una pausa, pero quédese con nosotros porque volvemos. Todavía tenemos dos temas de suma importancia, así que volvemos en un instante. Los caballos, reconocidos por su nobleza y su profunda conexión emocional con el ser humano, son considerados compañeros que contribuyen al bienestar emocional. Su extinción en América ocurrió aproximadamente hace 10.000 años, pero fueron reintroducidos por los españoles en el siglo XVI. Facilitaron el desplazamiento más rápido. Fueron esenciales en conflictos bélicos, en el transporte de mercancías para el comercio y en el ámbito deportivo. Han sido fuente de inspiración para artistas desde la Edad de Piedra hasta el renombrado pintor inglés George Stubbs. Simbolizan la fuerza, la nobleza y, sobre todo, la libertad. Gracias por continuar con nosotros a través del Nuevo Régimen. Morena, el partido político fundado por Andrés Manuel López Obrador, celebra 12 años de obtener su registro como institución partidista ante el entonces Instituto Nacional Electoral. Hay que recalcar que al año siguiente de haber apenas logrado su registro, es decir, en el año 2015 participó en sus primeras elecciones, que fueron unas elecciones intermedias. Obtuvo ahí el 8.47% de la votación nacional emitida, que muchos partidos en la actualidad ni siquiera eso obtienen. Y lo más sorprendente es que en su siguiente elección, Andrés Manuel López Obrador ya se convierte en el presidente de la República. Sin duda, Rox, es un fenómeno político que no se ve en el mundo,
en donde surges como partido político, en tu primera votación sacas un poquito más de 8% de la elección presidencial y para 3 años después ganas la presidencia de la República con un 56% de los votos. Eso creo que a nivel global marca un paradigma de cómo es el acceso al poder político y creo que lo que López Obrador cosechó en 3 años solamente es el reflejo de una estrategia política que durante 18 años fue cultivando respecto a organizar comités, hacer alianzas políticas regionales, municipales, estatales, tratar de sumar a lo que era su voto duro una cantidad más amplia de operadores políticos, de gente indecisa, de ciudadanos que a lo mejor no se sienten identificados partidistamente con Morena o con el PRI y el PAN y que definen su voto el día de la elección. Ese creo que es el mayor triunfo que tuvo López Obrador y sobre todo, si nos damos cuenta este crecimiento que tuvieron en tan solo 3 años, podemos darnos una idea de por qué actualmente con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una parte muy importante de consolidación política, porque la realidad es que este fenómeno yo lo puedo asegurar, por lo menos en América Latina, de que un partido político año con año conquiste tantas posiciones del poder legislativo, la presidencia de la República y un montón de estados de la República, no lo podemos ver en América Latina. Creo que sería importante para que dimensionemos este crecimiento político de Morena en 12 años. Vamos a pedir a la producción que nos puedan poner el primer mapa para ver. A continuación, público, van a ver cómo estaba el territorio mexicano por distritos electorales. Aquí tenemos 300 distritos de la primera elección donde participó Morena en el año 2015. Si ustedes ven en la parte circular, que es un acercamiento a la zona centro del territorio nacional, nos vamos a dar cuenta que está la Ciudad de México y su área metropolitana, y los pequeños puntos de color guinda son los distritos donde ganó Morena. Y si ustedes se van a la parte cercana a Tabasco, se van a dar cuenta que también ahí hay 2 distritos color guinda. Ese fue el 8% que alcanzó en su primera elección como partido Morena cuando compitió electoralmente. Y para darnos una idea, en ese año prácticamente hubo elección en 2.300 municipios y Morena solamente ganó 8 alcaldías en la Ciudad de México y ganó algunos municipios en Tabasco y en Michoacán. Y después vemos el 2015, Rox. Mira, y es porque además en el 2015, además de que estamos viendo ya cómo prácticamente se transformó el país, hay que decir otra cosa, también se obtiene la mayoría en las cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y por supuesto en los congresos locales. Y otro dato que me parece sumamente significativo de los que estás diciendo es que de 2018 a la fecha se suman 12 millones de militantes del partido Morena. Y este crecimiento lo podemos ver para dimensionarlo por una parte más fácil. Aquí vemos las 32 entidades federativas de nuestro país y nos vamos a dar cuenta que para el año 2015 Morena no tenía ninguna gobernatura. Vemos que había dominio del PRI, PAN, en toda la parte del territorio nacional. Vemos ahí Nuevo León, que viene de color morado, que en ese momento gobernaba el Bronco como candidato independiente ganador. Vemos que el PRD todavía existía en la parte de la Ciudad de México, Morelos y Michoacán. Vemos que el Partido Verde nada más tenía el estado de Chiapas y vemos que el PAN tenía Baja California Sur, Sinaloa, Querétaro y Guanajuato y también el estado de Puebla. Y le vamos a pedir a producción que nos pase al mapa del año 2016. Aquí es donde empieza a cambiar electoralmente todavía la estructura de los partidos políticos dominantes en cada una de las entidades. Aquí todavía Morena no tenía ninguna gobernatura, pero nos vamos a dar cuenta que en nuestra entidad, por ejemplo, Veracruz, ya hubo una primera transición. Ahí Miguel Ángel Yunes Linares se convirtió en gobernador del estado de Veracruz en un periodo muy pequeño de 2 años. Y el siguiente salto para el mapa del año 2018 es cuando empezamos a ver los primeros triunfos electorales de Morena, Roxana. Así es. Mira, y además otra cosa que hay que señalar que llama mucho la atención, que donde ganan algunos partidos de oposición a Morena es porque van en coalición. Prácticamente ninguno está ganando las elecciones yendo a competencia solos. Entonces creo que ese es otro dato sumamente importante de rescatar. Ahora, en 2018 ya estamos viendo, como bien lo indicas, que Morena poco a poco se va haciendo de más territorios. Ya incluso en la zona sur ya está muy evidente precisamente cómo va ganando terreno. Javi, todavía hay algunas como Baja California, por ejemplo, que todavía el PAN
PAN, pero hay que decirlo que ya va en alianza aquí con el PRD, por ejemplo, en algunos de nuestros estados, como bien lo indicas tú, Veracruz también. En el centro, en el zona centro todavía el PRI principalmente es donde está ganando, pero igualmente va en coalición junto con el PAN y el PRD. Y aquí lo decíamos, Andrés Manuel López Obrador ganó con 30 millones de votos, teniendo ya Morena una gobernatura en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas y ganando la Ciudad de México. Después le vamos a pedir a producción, por favor, que nos pongan el mapa del año 2021. Y aquí es donde vemos que Morena prácticamente empieza a tener todavía un crecimiento importante en términos electorales, Roxana. Efectivamente, ya estamos viendo muy claro que son solamente algunos estados que todavía en ese momento no se han convertido al morenismo, todavía están, pero nuevamente se repite que son coaliciones las que tienen que unirse los partidos para poder todavía dominar o predominar en algunos precisamente de los estados. Sin embargo, el mapa ya es muy claro cómo poco a poco se va tiñendo de color guinda. Es correcto, por ejemplo, para el caso del PRI, solamente le queda el Estado de México, el Estado de Hidalgo y el Estado de Coahuila. Nos vamos a dar cuenta que también los panistas tuvieron una pérdida muy importante en donde nada más les queda Chihuahua, les queda Durango, les queda Aguascalientes, les queda Querétaro y les queda el Estado de Hidalgo. Y en la parte sureste les queda Yucatán y Quintana Roo. Y para Movimiento Ciudadano les queda Nuevo León y el Estado de Jalisco, y el resto del país empieza a pintar de color guinda, en donde Morena empieza a dar un boom. Y le vamos a pedir a producción que pongamos el mapa correspondiente a las elecciones del año 2024, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a ratificar el triunfo presidencial de Morena. Y es sumamente claro aquí porque prácticamente norte y sur se convierten en estados gobernados por Morena, y Zacatecas en este caso, que también en la zona centro se queda por Morena, y poco a poco solamente el PRI recupera 2 espacios y únicamente, y bueno, pues de ahí tenemos uno por Verde Ecologista, que hay que señalarlo, que va solo, pero es uno de los partidos aliados de Morena, que finalmente conservan territorio. Movimiento Ciudadano comienza a perder, eso también es muy evidente en 2024, únicamente se queda con Nuevo León, como lo conocemos actualmente, en uno de los estados que ganan, y pues para el PAN prácticamente 2 estados, 3 estados únicamente. 4 estados, exactamente. Tenemos Chihuahua, tenemos Aguascalientes, tenemos Querétaro y tenemos el estado de Guanajuato, y como lo mencionaba muy bien Roxana, el Partido Verde tiene San Luis Potosí, y yo lo he dicho en otras emisiones de Nuevo Régimen burlándome del PRI, el PRI prácticamente se convirtió en el Partido de la Laguna porque nada más tiene presencia en Coahuila y en Durango. Entonces, aquí vemos el crecimiento meteórico que ha tenido López Obrador, Claudia Sheinbaum, la dirigencia de Morena, como una forma en donde este proceso de crecimiento político no se había visto en otras partes de América Latina. Y la pregunta que tenemos para el siguiente proceso electoral, Roxana, el próximo 2027 es: ¿cuántos partidos políticos van a tener la capacidad de arrebatarle estados a Morena? Porque vamos a tener la competición en 19 entidades para cambiar gobernadores. Mira, yo me atreveré a decir y hablar un poco de los aciertos que está teniendo Morena, y que con ello, bueno, se valida precisamente en el número de votantes que están dando su confianza precisamente. Desde luego, mira, Morena ha reformado el 70% de artículos de la Constitución, y con ello temas tan trascendentales como cuáles. Primero, la reforma judicial, al que ahora los ciudadanos seamos los que tengamos la posibilidad de elegir quiénes serán los magistrados, los jueces, al reducir precisamente la cantidad de personas que trabajaban en el Poder Judicial y que había quedado demostrado que estaban inmiscuidos en situaciones completamente ilícitas. Entonces, creo que este es uno de los primeros aciertos. 2, la Guardia Nacional, crear esta, independizarla ya del Ejército, y que fuera una institución con mucha confiabilidad y certeza. Creo que ese es otro punto a favor. No me podría yo olvidar, y de un tema no menos importante, es la paridad que le ha dado y la importancia de que las mujeres ahora puedan tener acceso a otros cargos de representación que antes ni siquiera lo soñaban, desde luego lo soñábamos, y que se han impulsado, sí, la no violencia, por ejemplo, como decíamos, la igualdad sustantiva entre géneros. Creo que ese es otro impulso muy importante que tenemos que señalar entre las materias de las reformas que está haciendo Morena. Y creo que además, obviamente, tendríamos que señalar que ahora es obligatorio y que no podrán desaparecer todos los programas sociales en los que ahora las personas de la tercera edad, las becas para los estudiantes, las pensiones,
se están volviendo obligatorias. Yo agregaría a esta excelente lista que nos acabas de compartir el aumento en promedio en 12 años de la 4T del 176% de la capacidad del salario mínimo frente a la inflación, los programas sociales que prácticamente llegan al 83% de los hogares mexicanos y una parte muy importante, el aumento de empleo que ha habido por todo el país por la atracción de inversión privada y las obras que se han hecho en todo el país correspondientes a tratar de reactivar la industria de la construcción. Datos importantes para poder entender este fenómeno de crecimiento que ha tenido Morena en 12 años. Exactamente, y bueno, pues este es momento de ir a nuestro cuarto tema de este día, así que importante, por supuesto, así que vamos a hablar de un tema que compete a Ricardo Salinas Pliego y las finanzas. Bien, ¿por qué ponemos este tema hoy en la mesa? Una jueza declaró a TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego en un concurso mercantil. Ahora tendrá 365 días para evitar que su empresa se vaya a la quiebra. La decisión importa porque abre una etapa para negociar, sí, con los acreedores, que por cierto son alrededor de 600, y además de tratar de evitar la quiebra, lo que afecta directamente a la televisora, a sus acreedores, incluso a su administración. Así que me llama la atención qué es lo que va a implicar en un personaje que aspira a llegar a la presidencia de la República. Y sobre todo que como bandera política hace una crítica en la forma en que se administra el poder político en México a través de la presidencia de la República y las gobernaturas de todo el país, en donde tiene dominio Morena. Pero él, como una persona que se vende como un empresario exitoso, tiene una situación de quiebra prácticamente en TV Azteca, en donde tú mencionabas muy bien, tiene 600 acreedores aquí en el país que le están exigiendo que pague, de los cuales 228 llevan un mes prácticamente que no les están haciendo el pago por los bienes y servicios que le dan a la empresa. En Estados Unidos tampoco tiene la cosa fácil, tiene una deuda de $400 millones al Banco Melón de Nueva York, que desde el año 2020 no ha pagado este préstamo que recibió de esa institución financiera, con el argumento de que como se inició la etapa de la pandemia global, él tomó la decisión de no pagarlo porque decía que no tenía ingresos para poder pagar ese crédito. También tiene una situación jurídica compleja en Estados Unidos con las autoridades hacendarias porque también debe 290 millones de dólares al banco Alter Bank. Es decir, una persona que quiere venderse como una persona que es eficiente al frente de sus empresas, está demostrando que una de sus empresas clave de Grupo Salinas, TV Azteca, no tiene la capacidad financiera para poder incluso pagarle a sus proveedores que ayudan al mantenimiento de lo que es su señal y su concesión. Y esta parte es muy interesante porque Ricardo Salinas Pliego es el tercer hombre más rico de México. Es una persona que durante muchísimos años prácticamente hizo que TV Azteca tuviera altos ingresos a partir de la publicidad gubernamental y que incluso creó empresas mineras de seguridad, de internet y de electricidad para venderle sus servicios a las empresas estatales y al gobierno federal. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a partir de que Ricardo Salinas durante 13 años tuvo una estrategia de litigios fiscales para no pagar impuestos y a partir de que la Suprema Corte de Justicia le determinó que ya tenía que pagar sus 33,000 millones de pesos de deuda, añadiendo de que su deuda original era de 72,000 millones de pesos y podríamos decirle que tuvo una quita casi superior al 50%, Ricardo Salinas Pliego se vio obligado, como el resto de los mexicanos, a tener que pagar los impuestos y esto está generando que prácticamente tenga pérdidas importantes donde sus bonos en la Bolsa Mexicana de Valores tengan muy poco valor. ¿Y qué estrategia planteaba Ricardo Salinas Pliego para no pagar impuestos y que ahora quiere tratar de asumirse como un perseguido político por hacerlo pagar sus impuestos? Es de que Ricardo Salinas Pliego podría tener un problema de quiebra de su principal instrumento mediático de posicionamiento político y de golpeteo político a un proyecto que lo está obligando a pagar impuestos. Además, fíjate que lo que me llama la atención es que él inició una autocampaña basada, decía, en que iba a acabar con la inseguridad, pero por otra, que todo sería legal y se iría por lo justo. Y además quiso evidenciar que había algunos ciudadanos con privilegios, como en este caso quería decir él, que estaban evadiendo de alguna manera el pago al fisco, todo lo que tenía que contribuir, mientras que no se imaginaba que la política de cero corrupción del gobierno federal
le iba a obligar y lo iba a poner en evidencia a que pague, y aún así se le pudo disminuir la deuda de más de 70 y tantos millones a 30 y tantos millones. Ahora, evidentemente habría que analizar cuáles serían las repercusiones en la imagen de un hombre que después de que quería sustentar precisamente que todo se iba a hacer por la legalidad, por la justicia, por lo derecho, por lo que él abanderaba que era lo que necesitaba México, ahora trata de evadir las responsabilidades. De entrada, hay que recordar que hay muchos trabajadores para sus empresas que ellos mismos han sacado a la luz evidencia de que no se les paga, de que no se les está cumpliendo con lo que la ley laboral implica, es decir, no reciben sus prestaciones, no están recibiendo sus pagos de forma puntual, en fin, que se está violando mucho las leyes generales. Ahora, ¿de qué se trata cuando en lugar de dar confianza y certidumbre para decir que en México se pueden abrir empresas? La pregunta es si nosotros confiaríamos en un hombre como él que está evadiendo responsabilidades para dejarle en manos un cargo político, Javi. Y sobre todo yo me sumaría a tu cuestionamiento, cuando esta persona se convirtió en la tercera persona más rica del país, fue producto, ya era rico, pero se volvió multimillonario a partir de la privatización de una empresa pública del Estado que era Imivisión. En 1993, a precio de ganga, para lo que ya había invertido el Estado mexicano en esta empresa pública de televisión, recibió de parte de Carlos Salinas de Gortari la concesión para más adelante lo que iba a ser su proyecto televisivo TV Azteca. Y aquí lo que tenemos que rescatar como ironía es de que uno de sus prestamistas lo acusa de que no le pagó un préstamo cercano a los 30 millones de dólares. Y le vamos a decir al público de Veracruz quién es. Resulta ser que el hermano incómodo de Carlos Salinas de Gortari, este pillo que estuvo al frente del poder político por el PRI, le prestó 30 millones de pesos a Ricardo Salinas Pliego, pero como fue encarcelado por Ernesto Zedillo, Ricardo Salinas Pliego se le hizo fácil no pagar y esta información casi no se sabe. Entonces, tenemos a una persona que no le puede pagar a sus acreedores y el origen de la adquisición de TV Azteca fue por un préstamo que le hizo el hermano incómodo, Raúl Salinas de Gortari. Vamos a ver este fragmento de entrevista. Usted dice que esto lo han declarado ante autoridades ministeriales, que usted es un hombre de negocios, pero hay capítulos que llaman a la suspicacia y a la sospecha. El caso de Ricardo Salinas Pliego, 25, 26 millones de dólares de préstamo o de inversión. ¿Qué fue aquello? ¿Fue un préstamo o fue una inversión para comprar televisiones? Para ser precisos, sí. 29.700.000 dólares de 1993. Sí. Préstamos, inversiones, ¿qué era eso, ingeniero? Sí, yo le di precisamente un crédito por ese monto. Un crédito. Era un crédito para una inversión nada más. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué negarlo? Se negaba, se decía, tiene que aparecer la prensa. No creo que se haya ocultado, se supo desde el primer momento. Lo supieron ustedes, públicamente se supo, si no mal recuerdo, en 95, 96, y reitero, si no mal recuerdo. Bueno, desde luego, todos los hombres de negocios hacen sus negocios de materia privada, pues son negocios privados. Ahora, le pregunto, bueno, usted habla de que había sido un financiamiento para que el señor comprara el canal. Me imagino que ese dinero se lo tuvo que haber pagado. ¿Ya se lo pagó? No me lo ha pagado, Ciro. No. Debe ser ya una barbaridad de dinero si se aplican intereses. Espero. Algún día, sí. Ingeniero, disculpe, pero cuesta mucho trabajo entender que usted hubiera ayudado a una persona con el financiamiento para que ganara una licitación y tuviera un canal de televisión. Ahí es donde no está correcta la pregunta, Ciro, discúlpeme usted. Yo no le ayudé a Ricardo Salinas a que ganara la licitación. Primero él la ganó independientemente de mí y después él buscó entre un sinnúmero de gentes que él conocía quién pudiera aportar recursos y buscó a muchas gentes. Ya lo vieron público, esta entrevista que en su momento hizo CNI Canal 40, en este caso Ciro Gómez Leiva, en donde entrevistó a Raúl Salinas de Gortari desde la cárcel, en donde dice que le prestó casi 30 millones de dólares para lo que fue el pago de la concesión que su hermano Carlos Salinas de Gortari le dio cuando privatizó Imevisión. Este nivel de cinismo, Roxana,
nos pone en entredicho una parte, creo, de lo que ha sido el discurso político de Ricardo Salinas Pliego de tratar de victimizarse. Ya vemos que tiene la tendencia de no pagar, de que trata de utilizar el poder político para el beneficio económico de sus empresas y de su fortuna personal. Y él tiene un discurso que ha machacado a lo largo de los últimos años, de que los gobernícolas no dejan progresar a la gente, de que los gobernícolas son una parte muy negativa para lo que es el florecimiento de nuevas empresas, pero precisamente Ricardo Salinas Pliego, a partir de la cercanía con el poder político, con los presidentes que tienen el control del Estado, con los miles de millones de dólares que se ha llevado en publicidad gubernamental en las administraciones del PRI y el PAN en el periodo neoliberal, hizo su fortuna. Vaya ironía, ¿no lo crees? Por supuesto que sí. Fíjate que, mira, hay que señalar algo. El adeudo que tiene fiscal con el mercantil no es el mismo, son dos adeudos que sí hay que separar, que son sumamente importantes, pero mire, hay algo que hay que tomar en cuenta. Ya decía yo que tiene aspiraciones presidenciales, incluso el Partido Acción Nacional ha dicho que está dispuesto a abanderarlo en caso de que se lleve así. Sin embargo, con lo que no están contando es que el Congreso ha endurecido las leyes y las sanciones y ha sido muy claro actualmente para decir que una persona que tenga una deuda tan importante como en el caso de Salinas Pliego no podrá aspirar a ningún cargo público. Es decir, que aquí se le pondría un candado y podrían terminar sus aspiraciones precisamente a ser parte del próximo gobierno del 2030, Javi, con estas intenciones que tiene. Y bueno, esto sería un grave ejemplo precisamente a que ninguna persona puede evadir al fisco. Y es correcto, esta información hay que socializarla con la gente porque estamos hablando de una persona muy poderosa que aspira a la presidencia para el año 2030. Y bueno, pues lo que se ha dicho muchas veces, que los medios de comunicación son el cuarto poder, pero ya vemos que sí, pero quien la hace también la paga. Y con esto, pues prácticamente estamos terminando Nuevo Régimen, Javi. Roxana Luna, un placer tenerte en Nuevo Régimen y agradecer al público que nos viera. Al contrario, el placer es para nosotros, desde luego, que nos haya acompañado este día. Les recuerdo que el próximo lunes aquí estaremos listos para llevarle nuevamente uno de los temas o los temas más álgidos, más importantes y que todos los días transforman a Veracruz, México y al mundo entero. Así que va a ser un placer que nos acompañe en Nuevo Régimen con pues nuevos temas, como decimos. Nos vemos el próximo lunes. Por favor, síganos a través de la señal 26.1 de alta definición y en las redes sociales de Radio Televisión de Veracruz. Muchas gracias por su atención y compañía. Ya no nos resta más que pedirle que pase extraordinario fin de semana. Descanse.